Buenas noches con todo el público que nos está acompañando en esta conferencia. Mi nombre es Cristel Besturday, soy coordinadora del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, en la Biblioteca Nacional del Perú busca cumplir con uno de sus fines esenciales, que es garantizar el acceso a la información y a la cultura. Por ello, estamos desarrollando este ciclo de conferencias, miradas coleccionables, que en esta ocasión rinde homenaje a Javier Sologuren. Vamos a conversar, a escuchar sobre la obra de este destacado poeta, maestro, editor peruano y miembro de la generación del 50, con el objetivo de poner en valor su obra y el aporte a la cultura peruana. Bueno, entonces queremos presentar esta tercera sesión denominada Soy un devenir, la travesía poética de Javier Sologuren en 3 movimientos, a cargo del doctor Luis Rabasa Soraluz, a quien tengo el gusto de presentar. Luis Rabasa Soraluz es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Ha trabajado de manera interdisciplinaria desde 1978 en las áreas de poesía, artes, historia cultural, visualidad. Entre 1982 y 1985 fue diseñador gráfico de la revista cultural Cielo Abierto bajo la dirección de Javier Sologuren. También ha diseñado numerosos libros y cubiertas y es el editor de una pequeña colección de plaquetas bilingües hechas a mano y publicadas bajo el sello de Yapa Editores. Desde 1994 es profesor de literatura, artes visuales y culturas latinoamericanas en el King's College de la Universidad de Londres. Es autor de los estudios La construcción de un artista peruano contemporáneo, poética e identidad nacional en las obras de Arguedas, Westphalen, Sologuren, Eyelson, Salazar Bondi, Cislo y Varela, del año 2000. También de Ultramodernidades y sus contemporáneos, del año 2017, y editor de la antología Arte Poética de Jorge Eduardo Eyelson, del año 2005, y de Ceremonia Comentada del año 2010, y Ceremonia Comentada, otros textos pertinentes del año 2013. También ha publicado poesía y relato. En el año 2005 una selección de esta obra fue incluida en las antologías Caudal de Piedra, 20 poetas peruanos, y Estática Doméstica. 3 generaciones de cuentistas peruanos, publicadas por la UNAM. Bueno, tengo el gusto, el agrado de presentar, de dar la bienvenida al profesor Luis Rabasa Soraluz, quien nos va a compartir su investigación, mirada y reflexiones en torno a la obra de Javier Sologuren. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Quiero agradecer esta invitación a la Biblioteca Nacional del Perú. Quiero agradecer a Cristel su compañía ahora coordinando y también al equipo de la biblioteca que ha estado en comunicación conmigo, a Gianmarco Osorio y en este momento a Edson Segovia. Gracias a ellos es que esto va a ser posible, porque sin la tecnología nos quedamos gritándonos de aquí, desde Londres hasta Lima. Bien, durante 6 décadas dedicadas a la escritura, Javier Sologuren ordenó su producción bajo el título de Vida Continua, siguiendo y reelaborando a su manera un modelo de labor nunca terminada, siempre en marcha,
que tomó de la concepción de libro-obra que el poeta español Jorge Guillén asumió y tituló Cántico. Ese fue su modelo. Este libro único de Guillén tuvo varias ediciones. La última reúne y ordena su producción en 5 partes. A diferencia de Guillén, Javier Sologuren no divide su libro-obra, Vida Continua, en secciones y subsecciones. Más bien, organiza su producción en títulos independientes. Pueden ver acá un cuadro hasta el año 92 de las colecciones independientes que publicó Javier. Puede decirse, sin embargo, que Sologuren le estableció 3 diferentes momentos, cada uno delimitado por una autorreflexión. Es decir, cada uno cerrado por poemas que constituyen tratados acerca de la naturaleza del arte, en este caso es la poesía, y la naturaleza del o la artista, es decir, del o la poeta. Se trata de 3 extensos poemas poéticas, en los que reflexiona sobre lo ya hecho hasta ese punto, hasta el punto de su publicación. Estos son, como pueden ver aquí en este cuadro, en azul, crema y verde, el poema Recinto, el poema La Hora y el poema Tornaviaje. Es a estos 3 poemas que estoy llamando movimientos de una travesía que se iniciaría con Recinto. Después de publicar 9 colecciones de poesía entre 1944 y 1961, Javier Sologuren lanza el poema Recinto. Lamentablemente tengo una fotocopia de la carátula que saqué en una biblioteca en los Estados Unidos. Esto sale en diciembre de 1967 en forma de cuadernillo impreso por él mismo a mano como parte de sus ediciones de La Rama Florida. Tienen aquí 6 libritos de los que sacaba Javier. Se trata de un poema de 6 páginas que hasta ese momento es el más extenso, es tanto el más extenso producido por Sologuren como también la poética más elaborada producida por el escritor. El texto aborda, por un lado, una reflexión sobre la naturaleza del arte y el rol del artista, y por el otro, ubica esta reflexión en el Perú, entendido el Perú como una cultura antigua. Como poética, en 1967, Recinto responde a una discusión contemporánea sobre la poesía peruana en la que dominan tanto el tipo de poesía nacional propuesta por los escritores nativistas de los años 30, construida sobre la figura del indio, entre comillas, como también la propuesta por los poetas del pueblo de los años 40 y por los llamados sociales de los 50. Estas 2 últimas sostenidas en base a los movimientos migratorios, la reivindicación política y el arte popular. Alternativamente, como parte de un grupo de poetas y artistas de posguerra, Sologuren propone otra cosa, una idea de poesía que se apoya en los conceptos de la cultura como tradición y del inconsciente colectivo de Carl Jung. Y esto como el sitio, el inconsciente colectivo, de los orígenes de la poesía. Es decir, la poesía es un lugar de memoria compartida por una población o comunidad. El origen de la poesía se encontraría entonces en los primeros momentos en que una comunidad se establece. Sologuren aplica este último concepto ya en 1959, años antes, en el 12º poema de su colección Estancias. Tiene aquí una imagen de una de las páginas de la publicación Estancias de La Rama Florida. Leo. El antiguo habla en mí despierto. Sus ojos son agua cineraria, un pálido nenúfar, su sonrisa. El antiguo creyó saber,
y su creencia fue sabiduría. Dobló la cabeza en el amor, espuma es hoy blanquísima. Su propuesta poética toma en recinto la forma de una narrativa simbólica, una especie de historia, que entiende el arte como una operación de rescate del tesoro constituido por las memorias colectivas presentes en el territorio peruano y sus tradiciones culturales. De lo que se trata es de recuperar esas memorias. Esta narrativa se anuncia ya en los dos epígrafes que abren el texto. Unas líneas del escritor inglés D.H. Lawrence que dicen: «Oh Perséfone, Perséfone, tráeme de los infiernos la vida de un muerto». Y un segmento tomado de las narraciones quechuas recogidas hacia 1598 por el sacerdote Francisco de Ávila en la localidad peruana de Huarochirí. Cito: «En los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaba su cadáver así nomás, tal como había muerto, durante 5 días. Al término de este plazo, se desprendía su ánima, sió, diciendo, como si fuera una mosca pequeña». Ambas citas presentan tránsitos entre la superficie y el subsuelo. La cita de Lawrence se refiere a Perséfone, una deidad mítica griega dotada del poder de trasladarse cíclicamente entre la superficie terrena en donde ocurre la vida y el ámbito donde rige la muerte, y yacen las semillas en el subsuelo. La cita del manuscrito recopilado por de Ávila es parte de un relato mítico peruano que presenta las causas que provocaron que la muerte, dimensión de la cual en un principio se podía regresar sin obstáculos, fuese luego un hecho irrevocable. El texto que sigue las citas presenta un monólogo dramático acompañado de una suerte de coro de 2 voces. Alguien habla y un coro lo acompaña. Un narrador despliega un escenario subterráneo mientras se pregunta al mismo tiempo por el origen y la naturaleza de la poesía. Su intervención es seguida de manera intercalada por las voces de 2 hombres que hacen eco a sus preguntas mientras llevan a cabo sendas y paralelas excavaciones arqueológicas en 2 áreas diferentes del mundo, en el Perú y en Turquía. Puede decirse que la selección de las 2 citas iniciales es también una operación arqueológica. Sologuren hurga en las culturas del pasado e interpreta patrones presentes en sus vestigios verbales. Luego de la inicial excavación mitológica, el lector es colocado in medias res, es decir, en mitad del asunto, en lo que también parece ser una operación arqueológica. El recinto anunciado por el título se describe como una suerte de sepulcro en el que ha quedado encapsulado el instante en el que se produjo un desastre de grandes dimensiones. Dice el texto: no circulaba nada, nada rodado, nada oscilado. La muerte cayó de arriba a abajo como un puño inapelable. Se entrañó el aire. La araña quedó al cabo de su hilo seca. La falena recamada, el facetado insecto intacto y muerto. En la segunda sílaba quedó del cuculí el quebrado canto. Desconocidos la sandalia y el asfódelo. Inmerso en su alma el heliotropo. En suaves flores deshecho el hueso blanco. Se contrajeron racimos, rostros, vísceras. Espacio y tiempo apretaron sus mandíbulas. Hubo objetos que no desistieron. El oro recogió sus destellos. Lo encerrado fue el reino. El poema adopta estructuras narrativas universales, de muerte y resurrección cíclica, de los mitos, asumiéndolas como fuentes artísticas atesoradas en la memoria colectiva del género humano. En el contexto del mito griego,
El descenso de Perséfone como divinidad implica un cataclismo ecológico. La dimensión terrena y vital es invadida por la hambruna y por la amenaza de aniquilamiento. La vuelta anual, cada año Perséfone regresa desde el dominio subterráneo y eso trae el renacimiento del planeta. Vuelven las plantas, las flores, los animales. En el mito peruano no se presenta un evento de tal magnitud, pero para el público de 1967, y esto es importante porque tenemos que historizarnos, envuelto en la dinámica sociopolítica de la inmigración interna y los movimientos populares, un viaje de ida y vuelta al subsuelo tiene imágenes telúricas de la época, del tipo configurado por José María Arguedas en su novela Todas las Sangres, de 1964. Las referencias a la mitología precolombina, a la suspensión violenta de un universo y al regreso cíclico de su orden están vinculadas, y en esos años más todavía, a los relatos quechuas de la serie mítica de Incarrí, que fue recogida en parte por el propio Arguedas. Incarrí, un héroe cultural que, luego que la invasión europea descuartiza y condena al mundo subterráneo, inicia desde allí su reconstitución y su resurgimiento. A esta búsqueda por el origen de lo poético colectivo en la memoria, desplegada en las primeras páginas como un ambiente funerario en repentina inmovilidad y silencio, provocados por un evento cataclísmico, se supone la invasión europea, solo Guren le yuxtapone imágenes domésticas que muestran otro movimiento de búsqueda, esta vez en dirección hacia la memoria individual y el subconsciente, ya no hacia la memoria colectiva, sino del individuo, ya no al inconsciente colectivo, sino al subconsciente individual. Leo, todo quedó como cuando se destapa una tina, un final estertor, y barcos de papel del niño que jugaba, blancos, hacinados, nada, nadie, ni rey, ciudadano o mendigo, entre 100.000 hojas secas, sintiendo hurgar su fina daga, oculto esplendor bajo las patas del rebaño, bajo olivos y molles, bajo tiempo, limpio, todo limpio y callado. Una vez colocado el lector, nosotros, en medio de lo que se ha establecido como una búsqueda de los orígenes de la poesía en el pasado del ser humano, tanto en la memoria del inconsciente colectivo como aquella del subconsciente individual, Sologuren continúa su narrativa haciendo intervenir en forma coral a dos personajes. Uno es un anónimo saqueador peruano de huacas, es decir, un huaquero de tumbas precolombinas. Y el otro, el explorador alemán Friedrich Schliemann, quien excavó en Turquía lo que se pensó eran las ruinas de la Troya helénica. En forma análoga al narrador que explora introspectivamente, ambos excavadores bajan hacia el interior del planeta y a un encuentro con los orígenes en busca de un tesoro que trae a la superficie desde la profundidad de la memoria o del subsuelo, que son, en todo caso, ambos, en últimas cuentas, dominio de los muertos. Una mosca tal vez negra o azul nos recordaron, nos confesó el huaquero y quizá Schliemann. Esto es parte del coro. Y así como hacen los excavadores al preguntarse por la naturaleza del arte, ¿por qué la apuñalamos? ¿Por qué la penetramos? Esta tierra que nos mueve, nos llama, nos excita, preguntó Schliemann, preguntó el huaquero. Así como ellos, el narrador se pregunta por aquello que yace en el principio del impulso poético. ¿Quién nos apura? Sí. ¿Quién nos pide cuentas antes que el día concluya? ¿Quién? El plano nos muestra, nos exige entenderlo. ¿Quién muerde en nuestro corazón el ácido fruto? ¿Quién?
La respuesta que propone Sologuren explica el arte, la poesía, como algo intrínseco a la naturaleza de la existencia humana y motor de la continuidad de la especie. En otras palabras, la poesía no le pertenece a los poetas, está en todos. Y parece que, según él, esto tiene que ver con la continuidad de la especie. Leo, porque todo es origen. Afirma Sologuren en un verso suelto que pueden ver aquí, al que siguen los siguientes. Nuestro polvo, nuestro oro, el crujiente muerto y vivo hacinamiento de las hojas, el brazo tendido hacia la vida, las aguas hostiles de la charca, el tornillo sin fin. Esta respuesta de marco universal tiene, sin embargo, un foco local. Las tradiciones andina y europea que se reúnen en las figuras de los excavadores, quienes representan las colectividades y tradiciones culturales europeas y americanas, y se funden en su coro. Usted sabe, dijo Schliemann, dijo el huaquero, después de cuánto romper la tierra al fin estábamos al borde. Esto declara que en el Perú, entendida esta nación como comunidad en el tiempo, es sitio de una memoria colectiva, más de una memoria colectiva, más de una tradición cultural e incluso más de un mundo natural, bajo y sobre la superficie de su territorio. Mientras el coro anuncia, entonces amigo, dijo el huaquero, dijo Schliemann, entonces vimos el tesoro. El narrador parece sugerir que lo rescatable no está constituido por los metales preciosos al final de la excavación, sino por el proceso por el cual se llega a ellos, el desplazamiento por un mundo en el que se encuentran y conviven la flor asfódelo y los olivos europeos, al lado del cuculí y los molles americanos. El complejo desplazamiento articulado por recinto virtualiza en su narrativa un lugar producido por la convergencia de tres ejes. La excavación implica una secuencia en sentido descendente. Se baja al subsuelo. Es una ordenada, arriba abajo. Esto es además un desplazamiento regresivo al pasado. Cuando se va abajo se encuentra lo viejo. Es una abscisa, de adelante hacia atrás. Esto es asimismo una internalización, primero hacia el centro del planeta, es un radio de fuera adentro, y esto se superpone a la secuencia introspectiva del que piensa y se dirige a su propio subconsciente. Esta narrativa no está hecha precisamente de una trama de eventos o acciones que acaecen en cadena de causa-efecto dentro del espacio de este recinto funerario, sino de un cuestionamiento circular permanente. Se pregunta y se regresa de nuevo al mismo tipo de pregunta. En lo que se refiere específicamente a la literatura, la poesía entendida como escritura está primero en la imagen del papel que da forma a los barcos que navegan y naufragan en la tina de la infancia, y luego en la hojarasca que muere y renace con las recurrentes estaciones. Son ciclos. En lo que se refiere al rol de quien hace arte, este es entendido como el de alguien que realiza la labor de reactivar, de continuar un ciclo milenario. En otras palabras, el rol del o la artista sería el devenir en memoria de la colectividad y de la especie. Leo, decididos a extraer de 100.000 hojas secas del poema, ruido o palabra que fuera a quebrantar la equívoca eternidad de la muerte, rompimos la entraña, rompimos el sello, cayó el polen musitante, la remota semilla, ardió el grano del cereal incógnito, la luz fue el aire de la vida.
La narrativa de la poética de Recinto, como los mitos citados en su principio, muestran la poesía como un proceso de naturaleza circular. El relato de Perséfone presenta el rescate cíclico de la vida desde el ámbito de la muerte. Y el relato de Guarochirí, la negación de esta, la muerte, como hecho irrevocable. El cataclismo previo al inicio de Recinto se inicia con un cataclismo que ya ocurrió, es solo un punto del circuito, no es el final. Al final del poema, el acceso a los orígenes, si llega a los orígenes, se revela como un retorno al punto de partida, desde donde reiniciar la búsqueda, momento en el que todo se invierte, se avanza, se asciende y se expande, luego de haber regresado, hundido, bajado. Leo, las moscas negras áureas irisadas, los cordiales saludos y los saludos de compromiso, las palabras que son vocablos, que son voces, que son términos, los adobes roídos del sol, la vuelta de la esquina, la tina llenándose de agua, derivando los barcos de papel, la infancia del centavo gordo y del centavo chico, la situación relativa al absoluto, la sangre que se va por la que viene, el collar de Elena en el cuello de Sofía, la fuente negra, el claro pozo, la pintada arcilla del Mastuerzo, el cine y su esfera de sueños, el cambio de piel, de ropa, las 100.000 hojas secas y el estar decidido a extraer de ellas el poema. Y todo oscilando, rodando, circulando. Para 1967, como he explicado, Recinto representa una poética que entiende hacer el arte en el Perú como un apropiarse de y continuar el legado de sus tradiciones culturales. Recinto es a todas luces un resultado de las discusiones alrededor de la noción de una literatura que toma lugar inmediatamente a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, y una respuesta al papel de la literatura en el Perú. 13 años más tarde, Sologuren publica La Hora, su segundo poema poético, un texto de 10 páginas que ofrece un discurso de evaluación del pasado en un marco de referencias autobiográfico-artísticas, pero imprecisas, del que sobresalen 5 aspectos. Primero, que los orígenes de la poesía en la subjetividad del poeta se presentan como un encuentro inconfortable y no un llamado de la inspiración. Es un oficio difícil. El mar se hizo destino, se extendieron sus páginas y una mañana súbita de bruces me echó en ellas. Segundo, el que la razón y la escritura simbólica se encuentren en un mismo quehacer. Perdón, aquí me pasé una línea. Leo, quise leer los afilados signos del grande, del único alfabeto, acotar su infinito, soplar sobre sus apartadas oriflamas, leer, percibir el ácido del tiempo. Tercero, que, como cualquier otro quehacer humano, el poetizar está expuesto al desengaño. El milimetrado técnico, el experto específico, que al cabo de sus antenas adhieren cifras y proyectos, el estrellero, el tallador de piedra, el contador de sílabas, el ama de casa entre sus quehaceres, pequeña muestra son de una plural falacia. Cuarto, que esta decepción se deba a la especie que asesina su futuro, el ser humano. Y 5, que el poema presente un punto de inflexión, un cambio, que hace del balance de lo hasta entonces escrito una reflexión acerca no de la poesía, sino de la violencia. Me pregunté, ¿cómo es el mundo? Respondí, sencilla gota de agua, inagotable. Pero no es cierto. La historia no se vacía de sucesos, la gota es evidentemente de sangre. En la línea citada, Sologuren inserta un haiku, parte de su colección Corola Parva de 1977. La naturaleza del haiku justificaría una interpretación del título La Hora como el de, por un lado, un momento de lucidez,
o despertar súbito, es difícil y podría ser inútil tratar de identificar el tipo de violencia a la que puede referirse el poema. Más, publicado en enero-marzo de 1981, el poema se imprimía pocos meses después de que apareciesen, y me disculparán de esta imagen que es un poco brusca, aunque está bajada, en el centro de Lima, colgados por sendero luminoso, los cuerpos de varios perros. Por otro, considerando que Corola Parva se compuso entre 1973 y 1975, la reflexión que provenía de por lo menos 6 o 7 años antes. En los minutos que siguen voy a arguir que tal inflexión es producto de un pensamiento y una actitud político-intelectual de posguerra que responde a lo que entiende la gente que vivió esa posguerra inmediata como sus consecuencias y extensiones en 1980, desde los 40, de los 50 hasta los 80. Para 1967, año en que Sologuren publica Recinto, la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, prolongación de la Guerra de Independencia de Indochina contra el poder colonial francés que se inicia en 1946, estaban todavía en pie. Estos conflictos estaban vinculados a la Guerra Fría, cuando no tenían raíces en el colonialismo. Recuerden que muchos países africanos, por ejemplo, todavía no se habían independizado. Estaban también vinculados al Perú y a los enfrentamientos armados de las guerrillas de 1965. El que en agosto de 1969, por ejemplo, 3 meses antes de su muerte, José María Arguedas escribiese, disculpará mi pronunciación en quechua, Coyana Vietnam Yactaman, al pueblo excelso de Vietnam, después de haber 6 meses antes, en 1968, escrito el poema Cubapac, a Cuba, no es accidental. Pero, ¿cuál es el vínculo entre estos eventos y publicaciones y la poética de Javier Sologuren? El vínculo está en una serie de discusiones de época focalizadas en la conciencia y la acción políticas. Y esto puede sorprender a muchos historiadores de la literatura porque se asume que Javier Sologuren no pensaba en política, cosa que no es cierto. Una parte de estas discusiones de época se hallan en el hecho de que, así como Arguedas había hecho, Sologuren le dedica contemporáneamente también unas líneas a las situaciones vietnamita y cubana, en diciembre de 1968 y marzo de 1969, respectivamente, en las reseñas Por el esplendor y contra la muerte en Vietnam y 2 libros de Eliseo Diego. Ambos textos aparecen en la revista Amaru, dirigida por Emilio Adolfo Westphalen. Amaru brinda un espacio privilegiado y una plataforma periódica para una discusión pública sobre el papel del intelecto y el rol de los intelectuales de ese momento. En su primer número, de enero de 1967, Westphalen incluye una sección titulada Para el diálogo, en la que iniciará una discusión acerca del tema de la condena total y absoluta, o no, de la violencia. Los participantes son 2. El escritor suizo Jacques Guibet, con la nota La metralleta, emblema del tercer mundo, y el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi, con el texto La conciencia del Vietnam. Si bien ambos autores abordan, como se espera, el tema de la violencia, en su base surgen los de la conciencia y la acción política. Hoy en día, escribe Guibet, en que la moral y la historia no marchan en absoluto de acuerdo, no estamos nunca seguros de tener al menos una de nuestro lado. Por ello, la conciencia política se ha convertido en conciencia desgraciada y la acción política no tiene nada de sencilla. Su discusión lo lleva a evaluar 2 tipos de conciencia política: la violencia moral, es decir, que hay una violencia buena y una violencia mala, y la objeción pacifista.
Tomando como caso representativo, por otro lado, el de un joven estudiante peruano que, queriendo acelerar el trámite que lo autoriza a residir en los Estados Unidos, se enrola como voluntario en las fuerzas norteamericanas que combaten en el Vietnam y que, después de estar en el frente por un tiempo, abomina de la guerra y pide su licenciamiento, Salazar Bondy analiza los extremos a lo que los jóvenes de ese momento pueden llegar antes de ganar una conciencia humanitaria. Leo. La violencia parece ser parte banal en una ética de estilo de vida. Me alarma, escribe Salazar Bondy, que en 1966, luego de tanta sangre cobrada por las guerras, no digamos en el pasado, sino inclusive durante el lapso de su propia vida, este estudiante no sepa todavía qué significa la guerra. Toda guerra, para los combatientes y para la población civil, para los niños, las mujeres y los ancianos, y además que no entienda el sentido que esta guerra tiene para el pueblo vietnamés, para los norteamericanos y para todos los pueblos, incluido el peruano. Ambos autores ven la lucha contra el fascismo como un solo proceso, la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que incluye la Segunda Guerra Mundial, la defensa de la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, además de otras. Y ven también que el espacio de esa lucha se ha desplazado del territorio europeo, de la guerra, al de sus antiguas colonias. Ambos, asimismo, optarán por evitar una lucha violenta. Ambos autores no quieren una lucha violenta, y con ello, la confrontación nuclear. Refiriéndose a los representantes de África, Asia y América Latina que participan en 1967 en la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad que tiene lugar en La Habana, Guibet escribe: nos corresponde enseguida reflexionar sobre la violencia a nosotros, no a ellos. Si no hacemos este esfuerzo supremo en todas partes del mundo, será el desencadenamiento inevitable de la catástrofe. La fuerza aventajando al derecho, con la agravante de una buena conciencia revolucionaria. La acción violenta supliendo el pensamiento agotado. En una palabra, bajo otra forma, será el fascismo, contra lo que no hemos cesado de luchar. Salazar Bondy, por su parte, ve en el licenciamiento del joven peruano una nueva conciencia, aunque tardía, que transformará de ahora en adelante su noción de hombre. Esta voluntad de rehusar toda colaboración con la guerra, escribe, es para mí la única salida correcta al dilema de nuestro tiempo. Por eso encuentro justificados a los jóvenes que rompen en estos días sus libretas de conscripción y se niegan a servir en el Vietnam, como encontré justificados a los jóvenes que desertaron del ejército francés para combatir en Argelia, y como he creído siempre justificados a los objetantes de conciencia que se niegan a portar armas. Inmediatamente después del texto de Augusto Salazar Bondy se incluye la nota Imágenes de Cuba, de la escritora uruguaya Marta Traba. El texto se centra en otra manera de entender la conciencia. Traba describe a los revolucionarios cubanos como personas que, a pesar de las realidades de haber triunfado contra el ejército de Batista y vencido la invasión de Playa Girón, se encuentran en un estado de aislamiento y amenaza que puede degenerar en la psicosis, dice, de un pueblo condenado a la soledad. Leo. No es pues ninguna irrisión que los cubanos piensen que, de ser invadidos, repelerían la invasión del ejército más fuerte del mundo. Pero tampoco son tan locos como para pensar que a la larga no serían vencidos, o mejor dicho, aniquilados. Es terrible comprobar cómo un pueblo tan vital que no piensa sino en términos de vida y no comprende más vida que la física, la corporal, puede haberse acostumbrado a la idea de la muerte sin que esta idea logre ensombrecernos. 10 meses después de aparecer estas notas, Amaru publica El recinto de Sologuren en su cuarto número. Además de aparecer en cuadernillo, Recinto aparece en la revista Amaru. Y en los números 8 y 9 publica las reseñas que he mencionado. Estas últimas contienen detalles que la relacionan con aspectos de Recinto y otros detalles que virtualmente dialogan con los autores citados hace un momento. En Por el esplendor y contra la muerte de Vietnam, un comentario de diciembre de 1968,
al libro 8 poemas del argentino Enrique Molina, Sologuren establece una serie de analogías entre el Perú y Vietnam. Así como la muerte traída por la invasión española cae de arriba a abajo inapelable sobre el mundo precolombino a raíz del impacto destructivo de la invasión española, así, escribe Sologuren, la cornucopia de los exóticos prestigios de una civilización milenaria se quiebra súbitamente en una pesadilla de vísceras arrancadas de golpe. Esto nos hace recordar las imágenes del recinto. Mas el poder ejercido por los europeos en las Américas no es comparable al del siglo XX, ni es incluso al de la naturaleza. El monzón agita, es el viento, en el recuerdo o en la imaginación, lejanos emblemas de vida creadora, original y pacífica, un viento del pueblo al que se opone el brutal exterminio del soplo de gelatina ardiente que se napalma. Lo que no está dicho expresamente, pero permanece como telón de fondo, es que las lenguas de fuego del napalm no son sino una pequeñísima muestra de lo que la tecnología de posguerra puede llegar a ser. Y queda claro en quien lee a Molina que en Vietnam cualquier tratamiento poético del amor es necesariamente uno sobre la muerte. Escribe Sologuren, la lectura de este libro, abrazado por el unísono de Eros y Thanatos, nos inquieta y perturba. Lo escribe Sologuren un instante antes del punto de inflexión en el que la gota de agua del haiku, que he leído antes, es sucedida por la de sangre. Continúo. ¿Son visiones oníricas lo que nos comunican? ¿Son delirios? No. Desgraciadamente nos ha puesto, evocándolo, en un devenir real. De la pesadilla nos libramos con el despertar, pero cuando ésta no nos aprieta el corazón en el sueño, cuando la pesadilla es la realidad, se ha dicho, ¿cómo despertar? Lo que Sologuren parece reconocer como respuesta es defender el derecho como objetores de conciencia, lo que Guibé llama no agotar el pensamiento. Queda la ciudad arrasada, queda la protesta, afirma Sologuren para luego agregar, en el silencio que sigue la hecatombe, se oye, se ve, se siente la denuncia. Más, ¿es este el rol del o la poeta o la naturaleza de la poesía? En su reseña Dos libros del Liceo Diego de marzo de 1969, Sologuren se pregunta por la forma que debe tomar su propia poesía de denuncia. A veces nos hemos preguntado si el único misterio que quizás parece quedarle hoy a la poesía es el técnico, el proceso por el que se configura y expresa. Tantos son los testimonios contemporáneos en los que predominan el reclamo o la denuncia, tan nobles y justos, por otra parte, de la hora. Que predominan el reclamo o la denuncia de la hora. Aunque las reflexiones políticas de estas reseñas estén separadas por 11 años de la publicación del segundo poema poético de Javier Sologuren, arguyo tanto que la hora a la que se refiere esta cita es aquella a la que se refiere el título del poema de 1980. Lo que Javier Sologuren entiende por hora no es un evento en particular, sino la agudización o las agudizaciones periódicas y progresivas de las condiciones histórico-políticas mundiales luego de terminada la Segunda Guerra. El poema, por otro lado, da forma a las preguntas sobre lo que llama el único misterio que le queda a la poesía, es decir, su naturaleza. Desde esta perspectiva, la conciencia desollada por palabras y sucesos traídos por el recuerdo que se menciona en los primeros versos de la hora, dejan de ser tan amplios. La atención prestada a Vietnam y Cuba no es el foco de mi argumento. Este es un ejemplo cercano para Latinoamérica de una serie de temas crudamente actuales después de la guerra, todos tratados por la poética de Sologuren. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la desigualdad y la solidaridad humana. Tu semejante el hombre, Dios tu semejante, la montaña, el valle, sus geometrías florales, también tu semejante el guarismo, la nube rodante, el temporal, el agua en todas sus formas antiguas, el triángulo que acota, la esfera y su expansivo fuego, el cosmos incinerante e incluyente, el pan y el nuestro, y lo que no es nuestro, pero debía serlo, también tu semejante.
Sologuren llega en la obra a la conclusión que poetizar no consiste en conocer o decodificar un misterio, sino orgullo de continuar la vida. La supervivencia de la especie yace en la continuidad del pensamiento artístico. En tanto que haya una canción, escribe Sologuren, y una voz que la recuerde, en tanto que haya una voz y una canción que la recuerde, estaré vivo. A los temas que mencioné hace unos segundos se suman, como se verá en la cita que sigue a esta enumeración, la conciencia política, la violencia, el rol de los intelectuales, el antiimperialismo, los movimientos de liberación y la amenaza a la supervivencia de la especie debido a la existente capacidad tecnológica de destrucción planetaria. Aquí estamos hablando de algo que está regresando, la bomba atómica. Asistimos a una apoteósica danza de la muerte, al espectáculo del siglo, con comparsas masivas y coreografías de inenarrable pesadilla, con nubes de cercenado esplendor, pero eficazmente radioactivas. Los megatones miden sus méritos artísticos. Está ciega la pupila del planeta. El miedo asume la dimensión del odio. Las moscas no mueren tanto como los hombres. Jamás ha sembrado la violencia tantos cuerpos bajo el sol. Hay brazos muertos y cabezas muertas asomando. Son legión los verdugos. Entre estos versos publicados en 1980 y las líneas que cito a continuación, tomadas del prólogo escrito por Westphalen para presentar su diálogo sobre la violencia en 1967, hay una línea directa. Cito a Westphalen. Pero la amenaza de una destrucción total de la humanidad, que más que como profecía apocalíptica, se nos ofrece como posibilidad calculable y perfectamente deducible de la potencia de las armas disponibles, la ofuscación de algunos individuos y la ignorancia de un gran número, hace que lo dudoso de las reacciones personales a las contradictorias manifestaciones de una realidad compleja no sea disculpa suficiente para no tratar de esclarecer motivos, sopesar opiniones, despertar una conciencia más amplia de los riesgos y de las probables vías que el ingenio y la imaginación del hombre pueden idear para librar a la especie de un callejón sin salida. El ingenio y la imaginación del hombre. Para los adultos maduros y jóvenes de los años 40, la memoria de la guerra y con ella una conciencia de la inconmensurabilidad de su impacto y costo es algo fresco. La obra es precisamente una muestra de esta conciencia política agudizada a partir de la década del 60 latinoamericana, consecuencia de la posguerra, del fascismo y la Guerra Fría, que en su respuesta a la amenaza mundial de los extremos, es decir, extremo de izquierda, extremo de derecha, apela a la memoria histórica y a la humanidad del individuo para asumir una posición de lo local universal al empezar los 80s. En otras palabras, esas guerras no están tan lejos de nosotros. Si Recinto hace referencia al fin de un mundo, la hora se refiere al fin del mundo. Cuando la pesadilla es la realidad, ¿cómo despertar? Se pregunta Sologuren en 1969 para regresar al mismo punto en 1980. Me pregunto en esta hora, con un clavo que va desde el corazón al cerebro, si sobre esta carroña inmensa se erigirá el hombre futuro. La flor se esponja en el silencio del nirvana. En el paraíso, la suprema luz espuma. La voz de Vincent me está gritando al oído que la miseria jamás acabará. Pero, repito, sin embargo, no entierro la esperanza. Su respuesta es la continuidad del pensamiento y la imaginación, es decir, la utopía. Me desplazo ahora en el tiempo, en estas últimas 4 páginas, 9 años, y con esto la publicación de Tornaviaje, en 1989. Con 14 páginas, este es el más extenso de los 3 poemas poéticos de Javier Sologuren. Es también el que mayor atención presta a lo que comúnmente se entiende por lírico, es decir, a la expresión artística casi musical de una subjetividad que mira al pasado y que en términos literarios se apoya en la cuidadosa elaboración del verso, el ritmo y la metáfora. El significado del término Tornaviaje, que le da título al poema, incluye de alguna manera estas características.
El verso implica la acción de surcar en el campo hasta un punto en el que se da vuelta para repetir la misma ruta en sentido contrario y paralelo. Se va, se regresa. El tornaviaje, por su parte, es tanto un recorrido de regreso como es también la información que se trae de ese recorrido. Tal como lo plantea Sologure, su tornaviaje es parte de un periplo persistente, ir y venir, del continuo ir y regresar en tres esferas de un mismo fenómeno: la escritura, la existencia y la vida. La escritura se superpone a la existencia a la vida al recuento de un transcurso, y este específico recuento tiene las características de un viaje que, como el de los planetas alrededor de una estrella, implica una translación, un recorrido largo, y también una rotación. Es decir, el discurso de Sologure regresa regularmente sobre ciertos temas, cambiando su perspectiva de acercamiento conforme progresa la temporalidad biográfica. Mientras pasa el tiempo y la vida, uno regresa sobre lo mismo, pero va cambiando un poco de opinión. Esto explica que las tres primeras estrofas del poema declaren una posición a la que se regresa en un viaje cíclico que, tomando lugar en un ámbito vasto pero limitado, es, sin embargo, siempre un desplazamiento infinito hacia lo desconocido. Aquí, una vez más, dispuesto a la enésima aventura. Aquí, dentro de los consabidos confines de la página. Aquí, una vez más, la pálida mecha atraviesa la noche. Por sobre los aspectos específicos presentados en el poema entre las rotaciones alrededor de sus temas, se destaca el desgaste de la vida como costo de la existencia. Recibo duro castigo, pero sigo firme en mis piernas y golpeo, golpeo, golpeo. Quizás ya esté tocando el límite. Navego por dentro del milenio, gris, sin registro ni cálculos seguros, invadido por las aguas implacables. Peregrino, 1000 veces extenuado, una ola de Allende piadosamente me dejó en la orilla de este suelo que me lleva, noche a noche, a otro sueño. El rol de quien escribe en su viaje de traslación es regularmente patinado por un memento mori, es decir, una alerta acerca de lo finito de la vida. Recuerden que somos mortales. Soy pues el navegante, el solitario embarcado en su contienda, el mareante amarrado al gobernale, al astro, a la derrota. Y la naturaleza de tal vida se plantea como razón de su existencia. Soy navegante mientras sienta pasar bajo la quilla las aguas ligeras, mientras me halle entre lo que dejé y lo que me espera. Soy navegante, corre mi suerte entre dos olas paralelas. Me conoce la estrella, el viento apasionado, las aves vocingleras, la pluma sin sosiego, el oscilante fanal, la incorruptible página del mar. Si un periplo en espiral es el rol, o incluso el destino del o la poeta, ¿cuál es entonces la naturaleza de la poesía? ¿Cuál su origen? ¿Qué hizo que el canto de un pájaro a lo lejos, que el pesado cielo, me tomaran de pronto por el cuello y por el pecho también, me tomaran y me trabasen los pies? Escribe Sologure. Y se pregunta el viajero, ¿hacia dónde salí? ¿Qué? ¿Quién me obligó a dejar el albio y sus sedosos susurros? Una lectura de Tornaviaje, precedida por otras de los dos poemas poéticas anteriores, daría la impresión que Sologure ve la poesía emergiendo aparentemente por generación espontánea. Él o la poeta son únicos porque sus vidas son únicas, pero no son sujetos escogidos, puesto que la poesía parece existir en todos. Emerge, según Sologure, de nuestra propia naturaleza, de la información inscrita en nuestros genes, de lo poético como condición o propiedad humana. Mieles y aguijones en mi lengua. La obra ajena fue parte de mi experiencia, obra de los que ya no son, pero perduran. La palabra dejó de ser ajena para ir siendo mía, y a la vez de todos. ¿No soy acaso al fin y al cabo tantos? Si bien Sologure ofrece un relato acerca de la formación o aprendizaje artístico literario, cito, mortal, hablé con los mortales más longevos, mis compañeros de armas. Hablamos, un pensamiento saltó, un pensamiento más, un pensamiento más, un pensamiento más sobresaltado.
como lo hizo en la hora, esta cadena de voces, sin embargo, no responde a la pregunta acerca del lugar o momento en el que se origina el tipo de existencia literaria que establece el poema. La respuesta a esta pregunta al interior de la hora es ambigua. Permanece ya sea multifacética entre las numerosas imágenes o abierta a la interpretación del lector. Si, como afirma el hablante en el poema, vivir es esperar como el blanco a la flecha que va a herirlo, lo que aparece representado como la formación del escritor no sería un aprendizaje en pos de un logro o de la perfección, como comúnmente entendemos. Es una herida que es parte de la constitutiva de tal espera. Esperar es herirse y es inminencia de un fin que debe ser asumido. Perdón. Cito: vieja araña fatigada, pero siempre en acecho, en los cenicientos prados de tutela. El momento ha llegado, vieja araña, estremecerte ante la íntegra asunción de la vida. Hay que asumir que la muerte es parte de la vida. Antes de terminar con este último poema poética, quiero dar un breve paso adelante y recapitular mi acercamiento. En el título de esta conferencia llamé Recinto, la hora y tornaviaje, movimientos de una travesía. Ahora bien, ¿por qué travesía? Para responder esto podría decir que al reunir su obra bajo el título de Vida Continua, Javier Sologuren declara que lo hecho allí, lo incluido en la tinta de sus páginas, su producción poética, es el registro de una existencia marcada por el movimiento. Esta interpretación explica la cita escogida para dar título a mi conferencia. La he tomado de un verso del poema Sol Blanco, de la colección Un trino en la ventana vacía, que Sologuren terminó de escribir en 1991 a los 70 años. Para dar, valga la redundancia, una mejor idea de esta idea, paso ahora a leerles la primera mitad de este poema. Tómame de la mano. Apenas veo. Los muebles hoy me son hostiles. Tómame de la mano. ¿A dónde ir, sin embargo? ¿A qué verdes prados? ¿A qué jardines luminosos? Solo quédome en el sitio que ocupa el cuerpo y escucho el paso de los astros, en el mismo lugar donde como y defeco. De tanto estar en este sitio, todo se me ordena en torno de un eje de silencio. El mundo es múltiple y confunde, enreda como tela de araña, y no puedo salir. Yo busco mi presencia, mi cuerpo presente, y también el ausente, en este sitio donde apenas cabe un abrazo. No me equivoco, no digo blanco a lo negro ni negro a lo blanco. No me equivoco. Me sostengo entre miradas, brotadas en destierro. Me sostiene el sol blanco, el fuego blanco. No deseo mirar más allá. Soy un devenir en mi pequeño espacio que nadie codicia. Estas palabras presentan a alguien vulnerable a sus propios desplazamientos elementales, dentro de un espacio que progresivamente se reduce a las esferas de su mente y su cuerpo. Se trata de un alguien, sin embargo, que se reconoce a sí mismo por medio de su relación con sus semejantes y su posición frente a y dentro del cosmos. Sus desplazamientos cotidianos no se proponen ir de un lugar a otro o hacia un destino. Su movimiento de viajero mínimo parece ser el reflejo de una dinámica mayor. El viaje es la propia existencia y el ser una suerte de nave. El hecho de no aparentar tener un objetivo real en el dónde ir, sino en el ir sin dirección determinada, pero hacia un encuentro final, mostraría que el viajero no es la subjetividad hablante, sino el tiempo que pasa por esta en su tránsito por la continuidad. Así, termino. El poetizar es participación y contribución humana en y a la continuidad de la vida. La última contribución de un individuo no sería por ello el último viaje de un navegante, sino el último tornaviaje, el recuento más reciente de la expresión de la especie humana. Y el final de una vida, como fue formulado por Javier Sologuren míticamente en Recinto, sería el encuentro de la luz en busca de la luz. Una
singladura, sigue a la otra, y los soles, las lunas, los paisajes, las estaciones, las emociones, las pasiones, corren hacia su incoloro acabamiento, su último zigzag, blanco en lo blanco. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Rabasa. Gracias por esta lectura por compartir esta lectura sí, tan profunda, tan compleja de la poesía de Javier Sologuren, y ponerla en diálogo también con su contexto, con su contexto social, político, con su tiempo, más bien dicho. Ponerla en diálogo con su tiempo y qué nos muestra o qué nos, sí, qué nos muestra o qué nos sugiere sobre su concepción entre vida y poesía, ¿no? Al inicio usted mencionó esta distinción entre lo que era poesía pura, poesía social, ¿no? Y esta distinción y tensión, ¿no? Que había entre ambas categorías y cómo considerarse entre sí. Quiero recoger algunas ideas y también para, digamos, volver a estas y también pueda aclararlas. También, y tomando esta idea y con la lectura que usted ha hecho, es muy interesante cómo propone este vínculo o esta conexión de el arte como memoria colectiva, ¿no? O la poesía como memoria de la colectividad y de la especie, ¿no? También esta idea de preguntarnos sobre la especie, o sea, sobre la humanidad. Y creo que en momentos como los que vivió Javier Sologuren y su generación en su juventud, y tal vez en su juventud y adultez, ¿no? Y tal vez los que vivimos ahora con sucesos, eventos que nos cuestionan, ¿no? Que nos cuestionan, que nos ponen al límite, ¿no? Como usted ha explicado, la situación de posguerra, ahora estamos atravesando una situación de pandemia, digamos, nos hace... vuelvo a recoger sus reflexiones en el sentido de que la poesía de Sologuren nos permite, pues, reflexionar de una manera muy profunda sobre estas tensiones y sobre el lugar de la poesía en sí misma en este devenir histórico, social, humano. Entonces, bueno, no sé, quisiera también formularle algunas preguntas, y una de estas es acerca de, me pareció bien interesante el vínculo que hace con José María Arguedas en relación a reflexionar sobre la historia, ¿no? Sobre en qué digamos, qué recogemos o qué recogemos de nuestra historia, de nuestro pasado o de nuestra herencia prehispánica, por un lado. Si nos podría comentar un poco más sobre este vínculo, sobre esta lectura que usted hace entre la obra de ambos autores, no sé si hubo una mutua influencia o más bien, digamos, si nos podría comentar sobre esta relación literaria entre Sologuren y José María Arguedas, entre Javier Sologuren y José María Arguedas.
Bueno, hay mucho que decir sobre esto. Javier Sologuren llegó a ser vecino de José María Arguedas, y José María Arguedas vecino de Sologuren, en Chaclacayo, en un área conocida como California. Mientras que José María Arguedas, perdón, he dicho de Guren, no, entre Arguedas y Sologuren. José María Arguedas era 10 años mayor que Javier Sologuren y era de la misma edad que Emilio Adolfo Westphalen. Arguedas y Westphalen fueron una especie de mentores del grupo que formaba Sologuren, Eyelson, Blanca Varela, Fernando de Sidlo y Sebastián Salazar Bondi. Ellos empiezan a producir en los años 40 y recogen lo hecho desde los 30 por estos dos escritores. Yo no los coloco dentro de lo que se ha venido a llamar la generación del 50. Considero que por décadas, yo no prefiero evitar el término generaciones y más bien hablo por décadas. A partir de los 50 hay otro tipo de producción. Lo que ocurre con los jóvenes que se acercan a Westphalen y Arguedas es que pasan a ser personajes privilegiados, porque mientras Arguedas en ese momento se está encargando de recoger y expandir documentación, creación oral, transcripción escrita y ritos, música y además objetos y lenguaje icónico y simbólico del mundo prehispánico y precolombino, estos jóvenes reciben de primera mano lo que Arguedas está produciendo. Mucho de lo que ahora nosotros conocemos como el mundo precolombino fue traducido y distribuido por Arguedas. Sologuren publicaba estos libritos de la rama florida. Justamente tengo uno acá, de uno de los estudiosos del mundo precolombino, el mundo andino, Arturo Jiménez Borja, que fue publicado por Javier Sologuren. Entonces, Sologuren publicó también una traducción de un poema quechua de Arguedas en su colección. Al mismo tiempo, Sologuren escribió en 1960 un ensayo sobre poesía quechua, basado en las traducciones que hizo Arguedas. Sidlo, por ejemplo, hizo una exhibición de pintura, creó toda una colección a partir de otro poema que tradujo Arguedas. El mundo andino, sobre todo el mundo andino antropológico de esa época y el mundo andino del pasado precolombino, pasó por el filtro de José María Arguedas, y el mundo occidental, si quieren, el mundo de las tradiciones europeas, por el lado de Emilio Westphalen, quien también estaba interesado en estas áreas locales. ¿Por qué? Porque el problema que ellos tenían era cómo explicar la historia del arte en el Perú, la historia de la poesía en el Perú, tomando en cuenta lo prehispánico, cuando no hay ningún vínculo entre lo hispano y lo precolombino. La manera como hicieron, que no podía ser la historia, que crea un movimiento que se contrapone a otro movimiento, fue pensar en tradiciones. Se puede hablar de una tradición del arte en el Perú porque basta con la adaptación de técnicas del pasado. Entonces, si uno vuelve a hacer, se apropia, modifica, las hace suyas, tradiciones del pasado, se puede hablar de una tradición que ha venido desde el mundo precolombino, desde los orígenes del Perú hasta ahora. Mientras que si se habla de una historia, no es tan fácil. He aquí a grandes rasgos, una de las relaciones entre Sologuren, Arguedas y el resto de su grupo, tanto el caso de Arguedas y Westphalen y el caso de Sologuren y sus compañeros. Sí, muchas gracias por esta aclaración y es muy interesante este vínculo, no solo como como lectores, digamos, o como creadores, sino también este vínculo más cercano, más humano, más vivencial, ¿no?
Al respecto, también le quería preguntar sobre el origen, o si acaso usted sabe o ha identificado el origen de del título Vida Continua que Sologuren desarrolla, ¿no?, a lo largo de toda su obra. Bueno, parte de lo que he presentado tiene que ver con eso. Javier trabaja con esta idea de libro único. Entonces, todo lo que hace es escribir un libro al que va agregando partes. Esta idea de libro no es solamente un libro único donde se juntan las partes, sino también es un libro que va corrigiendo. Entonces, es siempre una obra en marcha. Los poemas se rehacen, se corrigen, se reordenan. Y la idea es que eso es continuidad. Ahora, la escritura es continuidad de la vida, siempre y cuando la tradición se continúe. Entonces, la idea es que la poesía es algo que es propio al ser humano, el lenguaje simbólico, y que mientras haya poesía habrá vida, porque mientras hay vida habrá poesía. De lo que se trata es de continuarla. Todos los que escriben están tomando la posta. Y la poesía no es sino una evidencia de esta vida que continúa y va a continuar después de ese texto. Entonces, la idea de vida continua es la idea de la escritura como evidencia de la continuación de la especie y necesidad de la imaginación y el pensamiento para continuar. Estas son las artes, ¿no? Sí, y lo que acaba de decir también me hace pensar, y bueno, lo ha desarrollado en su conferencia, pero si podría desarrollar un poco más esta quizá tensión o conflicto entre justamente la idea de continuidad y que también la vinculó a una memoria de la colectividad, ¿no?, con este verso de la especie que asesina su futuro. Si podría quizá comentarlo. Claro. Esto ya es más complejo, porque lo que creo que Javier trabaja constantemente y es esta contradicción, es decir, ok, nosotros queremos vivir, pero somos capaces de matar para vivir. La gente que va a la guerra puede que muera, pero va a matar para vivir e inclusive morir para matar. ¿Cómo hacemos con esta contradicción? Y ahí viene la discusión que hace Westphalen en la revista. Se trata de que no hay ninguna alternativa a los problemas que no sea la violencia. Existe una buena violencia. Es posible la no violencia. Entonces, si pensamos, la evidencia es que la especie elimina su futuro porque hay guerras por todo sitio. Hay conflicto por todo sitio. Esa es la evidencia. Sin embargo, hay también evidencia de que la vida continúa y la gente quiere vivir. Entonces, lo que Javier Sologuren propone es algo que viene de esa generación. Es una utopía. Pero el punto es que la utopía es necesaria. Es necesario creer en lo imposible, porque si no creemos en lo imposible, hay que matarse. Hay que aceptar las guerras. Hay que aceptar la violencia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos saliendo, espero, de una pandemia. Para las personas de 15 años y más, esto va a quedar como una memoria. Pero es posible que quede como una memoria permanente, es decir,
En 5 años más, si aparece una nueva enfermedad, todos vamos a estar esperando el paso inminente de una nueva pandemia. Eso no lo pensábamos hace 10 años o hace 5 años. La marca que va a dejar la pandemia va a ser tan grande que de acá a 30 años vamos a seguir vinculando cosas. Porque la pandemia no es que aparece y desaparece, el problema existe y va a continuar existiendo. Es algo semejante a lo que vivieron estas personas después de la guerra. Y la pandemia en ese momento fue la amenaza atómica. En este momento, acá en Inglaterra, el primer ministro ha aprobado una renovación del arsenal atómico, porque se supone que las que existen aquí ya están un poco viejas y puede que no funcionen. Ahora, ¿cómo vamos a saber si funcionan o no? ¿Las vamos a probar? Entonces, tenemos nuevamente la Unión Soviética, Rusia, también negándose a aceptar ciertos tratados, pasa con Irán, los Estados Unidos. Para quienes vivieron esa época, esto no ha cambiado. Entonces, la especie continúa. Lo único que se puede ofrecer para continuar es creer en la utopía, no perder la esperanza. ¿Cuál es el rol de los intelectuales? Pensar, ofrecer ideas, seguir discutiendo. Es defender el derecho y no la violencia. Y eso está en esos ensayos de 1967 y está en los textos de Sologuren. Y si uno lee lo de 1980, bajo esa luz, tiene sentido. Si uno lo lee dentro de 1980, no, al menos que se vea lo que está ocurriendo en el mundo en 1980 como una extensión de esos problemas que nunca acabaron de solucionar porque quizás no es posible. No sé si esto responde, es un poco más filosófico. Javier Sologuren tiene sus teorías, pero el lenguaje que él utiliza es un lenguaje simbólico que no es directo y hay que interpretar. Pero hay que ordenar y ahí es donde una lectura historizada nos ayuda a tener acceso a qué tipo de lenguaje utilizaba otras personas de su época. Y ahí es donde empiezan a establecerse las relaciones. Desde el siglo XXI es muy difícil. Parece no tener sentido, parece ser muy vago. Pero si nos ubicamos en esos momentos, lo es. Así será de vago en el futuro cuando hablemos de la pandemia y los jóvenes de la época nos dirán, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Era solamente un resfrío. Sí, sí, muchas gracias. Sí, definitivamente la poesía de Javier Sologuren nos lleva a hurgar, ¿no? En estas reflexiones, porque además presenta un desafío constante al a veces tener imágenes, digamos, quizá minimalistas o escuetas, ¿no? Cuando refiere al blanco, ¿no? Al blanco de la página, o al viento, o al agua, ¿no? Digamos, de algún modo nos lleva a explorar lo esencial, ¿no? Y para ir terminando, una última pregunta es también, o si nos podría más bien comentar sobre la presencia o más, que hay en la poesía de Javier Sologuren del oficio en sí mismo de escribir. ¿No? Por ejemplo, este verso contador de sílabas, o esta referencia, o siempre hace la referencia a la página, y también a la materialidad de la escritura, ¿no? También a la tinta. Si nos podría comentar un poco más, si nos podría comentar sobre esos aspectos, sobre la presencia de la escritura en su propia poesía. A ver, podría acercarme por dos lados. Por un lado, el tipo de lenguaje que has mencionado, ¿no? Yo lo que veo en Javier Sologuren, y a eso me refería con estos movimientos de rotación y traslación,
es, sobre todo en estos poemas, es el acercarse a un objeto de diferentes puntos de vista. Es decir, vemos, no lo sé, estos auriculares, ¿no? Si los veo por aquí, puedo hablar de ciertas partes. Si lo veo por este punto, puedo hablar de estas otras partes. Si lo veo de acá arriba, puedo hablar de estas partes. Pero sigue siendo el mismo objeto. Lo que Javier hace es acercarse al tema. Ok, nos acercamos a la escritura. Si lo miro por acá, voy a ver la pluma. Si lo miro por acá, voy a ver el papel. Si lo miro por acá, voy a ver la tinta. Si lo miro por este lado, voy a ver una línea. Si lo miro por el otro, voy a ver una palabra o una letra. O puedo ver el hecho de trazado, puedo ver a alguien actuando. Eso hace que sea muy complejo buscar un significado específico y estable en lo que le está diciendo, porque él está como dando vueltas constantemente alrededor de ese objeto y cada vez que declara algo, está diciendo algo distinto del mismo objeto, porque el objeto tiene muchísimas partes y se le puede ver por todo lado. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Yo miro ese objeto hoy. Si regreso mañana o pasado, o de acá a 3 años, soy una persona distinta y puede que vea otras cosas más. Porque ya no depende de lo que está allí, sino de cómo lo veo yo. Si lo veo aquí suave, lo veré después atractivo, por ejemplo. Y eso va cambiando. Entonces es dar la vuelta y al mismo tiempo seguir moviéndose. Y esto es el movimiento de los planetas. Entonces, si el lenguaje de Javier se ve así, se entiende por qué parece ambiguo, por qué significa muchas cosas. El otro aspecto que mencionabas era, a ver, acaba de írseme, fue lo último que dijiste, por favor. Bueno, sobre la presencia de la escritura en su poesía, ¿no? Esta este, reflexión material que hace sobre el oficio de escribir, ¿no? Creo que... Claro, entonces, si el lenguaje lo hace así, el caso del oficio de escribir, para Javier, como para otros escritores del siglo XX, inclusive desde fines del siglo XIX, Darío, por ejemplo, estaba en esto, no se puede hablar de inspiración, eso es una cosa de romanticismo. De lo que se tiene que hablar es de la mente. Entonces, la poesía es un trabajo mental. No es racionalidad. Uno no puede controlar la poesía, puede medirla, lo que sea, pero al final lo que se puede es como una fuerza que hay que guiar o ayudar a dirigir, no a detener ni empujar. Viene a ver si le ayudas para que se mueva por acá o por acá, pero va. Y hay mucho trabajo intelectual, mucho trabajo racional, si se quiere, pero ambas cosas están allí. Lo irracional o lo no racional más que racional, o sea, algo que no pertenece a lo racional, y la razón. Entonces, la poesía, al margen de la inspiración, implica mucho trabajo. Y en ese sentido, el trabajo no es solamente el trabajo de escribir, sino también es el trabajo, digamos, no es el trabajo de producir poesía, porque poesía es lenguaje, se puede producir oralmente, sino es el escribir. La diferencia es que la poesía oral pasa de persona a persona y puede cambiar, mientras que la poesía escrita queda. Pero esto también implica una actitud para con el libro, el papel y la inscripción. La escritura es un gesto, es algo manual. El cuerpo está, no solamente la boca o los pulmones, sino el resto del cuerpo está metido en eso. Y esto también explica el tipo de trabajo que Javier hacía con la rama florida. Mencionabas la yapa. Aquí este es un ejemplar del poema La Hora, que publicamos con Javier en bilingüe, inglés y español. Y este es un homenaje a Javier, al tipo de libros que hacía Javier. Y es un poco la escuela que Javier ha creado, ¿no?
Yo también me interesó mucho su trabajo porque sigo esta materialidad, el papel, la presión del molde de plomo, que ahora con el offset y el tipo de impresión láser es distinto, ¿no? Entonces hay otro tipo ahora, es mucho más complejo, más fácil sería decir, ok, ¿en qué poema? Pero eso sería también un par de horas de conversación. No sé si respondo. Sí, claro que sí. Más bien, muchas gracias y lo bueno es que creo que este acercamiento, estas lecturas que ha compartido sobre la obra de Javier Sologuren nos invita, ¿no?, a leerlo, a indagar más, a leer su poesía, a leerla también, a leer sus artículos, sus ensayos, este, y reflexionar sobre lo que nos revela, lo que nos sugiere y las ideas que aporta a su tiempo y también desde aquí en el presente, ¿no? Bueno, para finalizar, rescato, o más bien eh, quisiera terminar con lo que mencionó, ¿no? Que la utopía es necesaria al pensar en la poesía de Sologuren y cómo en la creación está presente esta idea, ¿no?, de que la utopía es necesaria. Y le agradecemos muchísimo. No sé si quiere dar un comentario final. Bueno, antes de que me olvide, quería invitar a todos los presentes. No sé si podría compartir Sí. mi pantalla para, a ver, voy a hacerlo rápido, ¿dónde estamos? Para invitarlos uy, Sí se ve. el Congreso Internacional que va a tener lugar en noviembre, el 10, 11, 12 de noviembre, dedicado a Jorge Eduardo Egilson. Búsquenlo en la internet porque está abierta el llamado a participar si es que están interesados, si tienen algo trabajando o han pensado en trabajar algo. Y por otro lado, quisiera solamente agregar algo personal de Javier. Tuve la suerte de conocerlo el año 77, si no me equivoco, o 76, no, 76 creo. Sí, cuando yo era bastante joven, y de visitarlo en su casa en Chaclacayo. Y luego también, años más tarde, de trabajar con él en la revista Cielo Abierto. Y lo que yo he publicado 2 libros sobre el grupo alrededor de Javier Sologuren, de Emilio Adolfo Westphalen y José María Arguedas. Y esto se origina en cosas que me contaba Javier. Le preguntaba y me hablaba de esto, del otro. Y un día dije, bueno, pero esto no está escrito. Y me dice, ¿y para qué? Y yo pensaba, pero esto es importante. Pero si uno piensa, para él eran sus amigos, la gente con la que trabajaba y lo que hacía. Pero gracias a, a ordenar eso, he entendido lo que estaba pasando en el Perú, es decir, parte de lo que estaba pasando, o he tenido una manera de entrar a ese periodo y también de explicarme lo que nosotros hacemos en este momento. La obra de Javier es única, como la obra de otros, pero sobre todo porque él hace pleno uso del lenguaje. El tipo de palabras que utiliza se aplican, si existe un nombre para tal cosa, él lo va a usar. Entonces, es eso una manera de enriquecer el lenguaje, de mantenerlo, de aprender, de expandir. El lenguaje también es pensamiento y hay lenguaje prepensamiento. Entonces, la obra de Javier es una obra muy rica
y es una obra a la que se puede ir constantemente y volver y volver. Pero su trabajo no se reduce a la poesía. Como bien has mencionado, están las ediciones, sus ensayos, tiene estudios sobre literatura, también sobre artes, y queda mucho más todavía por averiguar. Y además sus conexiones con otros intelectuales y artistas. Él era una persona muy buena, buenísima. Y es una pena que nos haya dejado, pero bueno, así pasaremos todos y hay que continuar con la posta. Muchas gracias. Gracias a la invitación del banco y a tu presencia y al equipo que nos acompaña. Sí, bueno, para finalizar, también queremos comentarles, compartirles que en diciembre, del 1 al 3 de diciembre, se va a realizar el Congreso Internacional 100 años de Javier Sologuren, la palabra continua, y que se recibirán las propuestas de ponencias hasta el 15 de agosto. Asimismo, queremos agradecer a todos los asistentes a esta charla, quienes nos han acompañado en la transmisión, comentarles que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Les queremos recordar que sigan con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Bueno, les agradecemos mucho el habernos acompañado en este ciclo de miradas coleccionables, homenaje a Javier Sologuren, y en especial agradecerle al profesor Luis Rebasa Solaluz por compartir su conferencia, y asimismo también agradecer a Renato Guisado, quien ha colaborado con la organización de este ciclo. Muy buenas noches con todos y gracias.